Bueno, buenos días. Graciela, muchas gracias una vez más por invitarnos a mostrar los números. No sé cómo se compatibiliza la del bienestar animal pateando perros, pero de alguna manera, bien. Bueno, yo soy uno de los 3 socios de esta firma agromédica, somos 3 veterinarios que trabajamos básicamente en la zona centro del país. Vamos a brevemente mostrarle nuestros resultados de este año, un año que coincidimos fue complicado. Vamos a tratar de ensayar algunas respuestas para algunos resultados, por lo menos por debajo de las expectativas que tenían muchos productores y además la nuestra, obviamente, que creíamos que iba a ser un año mucho mejor del que resultó finalmente. En primer lugar, estos son todos productores que mostraron todo su ganado. Sacamos para afuera los que hicieron parcialmente, hay gente que hace solo o el ganado parido o las vacas falladas. Estos son productores de todo tipo, hay productores que tienen asesoramiento directo, la mayoría de estos son productores que lo vemos solamente cuando vamos a hacer la ecografía. Y tratamos de amontonar de todos ellos, todos los rodeos de cada uno de ellos en las mismas categorías en la medida que pudimos. En primer lugar, las vaquillonas arriba del todo, 17.000 vaquillonas, un 88% con estos extremos, está más o menos entre lo que los rendimientos habituales en todos estos años. Lo que llamamos las vacas solteras, coincidimos con los colegas que estuvieron antes que yo, que es una categoría que tiende a desaparecer, pero de todos modos una cantidad importante, la menor en todos los 16 años que nosotros llevamos de registro que se presentaron a la ecografía, que dice que hay una tendencia evidentemente saludable a refugar todas las vacas que fallan y engordarlas, con casi un 90%. Esto es un pequeño grupo solamente cuando hay casos en los que no podemos tener información, si son vaquillonas o vacas falladas, porque no lo pudimos registrar, pero por eso el dato es medio difícil de entender. Estos son todas las vacas paridas, adultas, que pudimos comprobar que tuvieron más de un ternero, en este caso cerca del 70%, que no parece ser malo, con estos extremos. Como ven, una variación muy importante. Si tenemos que decir otra cosa de este entore, es que hay variaciones muy grandes entre los que anduvieron bien y los que anduvieron mal, a veces adentro de la misma región, de la misma zona. Estos son todas las vacas que pudimos comprobar que eran de primera cría, con un 60%, con estos extremos. También no parecería que un promedio nacional fuera muy malo, pero nosotros estamos seguros que este sigue siendo el cuello de botella, evidentemente, en la producción de terneros. Y en los años que son malos, consistentemente anda mucho peor la primera cría. Es decir, en los años buenos, la primera cría, el resultado de la primera cría y las vacas adultas tienden a emparejarse. En los años malos, digamos, esto tiende a apartarse, le va mucho peor a la primera cría. Esto es cuando no pudimos determinar si eran primera cría o no, o el productor no pudo hacerlo, que es casi un promedio entre estas dos. Y bueno, y esto es cuando el ganado viene todo junto, todo entreverado, a veces producto del desorden, a veces producto de que hay situaciones en las cuales no hay más remedio que hacerlo de esa manera y no podemos tener la información. Para nosotros, en 83.609 vacas diagnosticadas nos da 72,6% con estos extremos. Verdaderamente para nosotros es un dato malo con respecto al año pasado, malo con respecto a nuestras expectativas, la que teníamos para este año, ¿no? Pero que siguen viendo que hay una diferencia muy grande entre gente que le va bien y gente que le va mal. Bueno, tratamos de ensayar un poco ver qué argumentos había para decir qué es lo que había fallado y por qué había tantas diferencias entre los buenos y los malos. No hay grandes diferencias entre departamentos. En Durazno, donde hacemos la mayoría de los diagnósticos, nos da un 75, parejo, un poquito peor en Río Negro y Tacuarembó, sobre todo es una zona de basalto, pues es más bien la zona de estos departamentos en cuanto nosotros trabajamos. Tacuarembó y Río Negro para nosotros más bajos, y Flores por un caso puntual que nos bajó un poquito el promedio, el resto relativamente parecido. Bueno, estos son nuestros promedios a través de los años. Estos son 16 años de registros, hemos mostrado 12 acá en este taller, que nos muestran lo que nosotros creemos son algunas características, porque nosotros partimos de la base que hay muchos productores que hacen cosas muy pero muy buenas, algunos con asesoramiento técnico y algunos aún sin asesoramiento técnico, pero con mucho ingenio,
logran preñar sus vacas. Y porque hay gente vaquiana, tiene experiencia y trabaja hace muchos años. Pero hay muchos otros productores que lamentablemente creemos que por diferentes circunstancias que nosotros no juzgamos, sino que tratamos de interpretar, no toman las medidas necesarias para ajustar la dotación, tomar los recaudos sanitarios, tomar las medidas de manejo en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, que logran resultados según cómo vaya el tiempo. Por eso en el Uruguay, para nosotros, al cabo del tiempo, el que sigue determinando los buenos porcentajes de preñez sigue siendo el clima, como factor principal. Eso lo podemos ver notoriamente cuando los peores años que nosotros vemos obedecieron a 2 años de seca. En nuestro resultado. Y posteriormente al año de seca, como hay mucha vaca fallada, al año siguiente tenemos un año bueno, como son estos dos casos. Y cuando tenemos un año de buenas pasturas, con una buena primavera, como son estos dos casos, tenemos resultados buenos. La pregunta es, ¿por qué en esta bajada que tenemos casi un 10%, más de un 10% de preñez en nuestro caso, por qué la tenemos y esperábamos que después de este año bueno el resultado se debe a que tenemos problemas porque tocaba un año malo por la cantidad de vacas paridas que habían, que quizás sea una de las inquietudes que teníamos, ¿no es verdad? O si este año tenía algún otro factor que podía sobreagregarse a ese. Bueno, era todo un desafío tratar de volver a preñar todo ese mundo de vacas paridas que teníamos y vamos a tratar de llegar a alguna conclusión, o por lo menos arrimarnos a alguna conclusión y supongo que entre todos podremos llegar a alguna idea. Nosotros tiramos con mis socios, cuando preparamos esta presentación, algunas características de lo que podíamos decir podía ser el entore lo que fue primavera-verano, cómo fue para el ganado. En primer lugar, como decíamos, mucho ganado parido. En segundo, no hay duda que fue un clima complicado, mucho más del agua y el exceso de agua. Nos faltó agua en diciembre, lo vamos a ver. El calor muy intenso, lamento tocar siempre el mismo tema. Y lamento quedar hacia el final porque me quedo sin los argumentos porque ya lo dijeron todos, entonces aburro un pueblo con todas estas cosas. Las lluvias fueron tardías, por lo menos en esta zona, y amontonadas aparte. Se realizó poco manejo, estoy enfatizando lo que han dicho todos, y no le he copiado, esto lo traje de Durazno. Los resultados fueron muy desparejos y hubieron sorpresas muy importantes. Cantidad de establecimientos que esperaban el 90%, sin embargo, el fracaso fue rotundo, y eso fue más común que otros años. Y por último, un mercado que estaba muy enredado. Vamos a tratar de arrimarnos a ver si todo esto que nosotros dijimos como ideas generales son verdaderamente de esta manera. Bueno, el diagnóstico de actividad ovárica ya los colegas lo tocaron antes. Para nosotros esta herramienta invalorable, pero no perfecta, especialmente este año, donde le erramos muy feo, y vamos a mostrar 2 casos en el cual erramos feo, porque resulta fácil invocar las que son buenas, pero en este caso nosotros que colocamos el ecógrafo arriba de los ovarios de las vacas paridas, para nosotros uno de los problemas nacionales más importantes en los ovarios en anestro profundo de las vacas paridas del Uruguay. En este caso, bueno, como decíamos, notoriamente ovarios chatos, sin ninguna indicación de una onda folicular, ningún folículo dominante, digamos, que la determinamos con anestro profundo, anestro superficial. Bueno, una medida radical necesitamos para ese anestro profundo, una medida más liviana, si se quiere, para el anestro superficial, como la tablilla, y alguna estructura que nos indique que la vaca está ciclando. Y de acuerdo a eso clasificamos, o como vamos a ver en algún establecimiento, que no lo hacemos a todo el ganado, hacemos un muestreo por cada rodeo para que el productor decida qué hacer con cada uno de ellos, ¿no? Bueno, elegimos 2 establecimientos para que lo vean. No vamos a ver toda la tabla, pero solo para que vean lo que es un error de confiarse en cosas que funcionan. Y a ver si encontramos algún factor que nos pueda indicar qué fue lo que sucedió en estos casos, que pueda generalizarse a los productores que tuvieron fallas este año, ¿no? Estos son lo que encontramos ciclando en estos rodeos, en anestro superficial y en anestro profundo en rojo. Esta es una situación para un año normal muy buena. La primera cría, como ustedes ven, 40% ciclando, esto es en diciembre. El productor retira los toros a mediados de febrero. Había un 3% de las vacas ya se veían preñadas,
el otro lote de primera cría que estaba más abajo de condición corporal se fue echando el lote Rincón, y había mejorado mucho. 42% del ganado ciclando y la mitad prácticamente del resto es superficial. Por eso se decidió hacer un destete temporario en los dos lotes y el fracaso fue impresionante, ¿no? Verdaderamente en un año normal esto hubiera sido, esto es un campo de arenisca, Tacuarembó, muy buen campo para producir terneros, habitualmente terneras pesadas, grandes y con muy buenos índices de preñez. La primera cría, la cola, directamente se hizo destete precoz y sin embargo logró un 53%, que verdaderamente también es otro fracaso importante. Las adultas, fíjense qué interesante, el ganado tenía el 94% ciclando, ya más del 40% del ganado se veía preñado ya en diciembre, y sin embargo, bueno, no haciéndole nada, la preñez fue del 83%, menos de lo que estaba ciclando cuando nosotros le metimos la mano. Cierto que era un muestreo, ¿no? Pero los otros rodeos parecidos, las vacas solteras y las vaquillonas con índices normales nos indica que evidentemente no es un problema sanitario, ahí que alguno hubiera pedido determinar. Bueno, se suma a que el productor y el capataz nos dijeron lo mismo que en el otro campo que vamos a mostrar ahora. Está todo preñado, porque después de diciembre los toros no trabajaron más. Está todo preñado, los toros están cortados solos, que es típico eso y que muchas veces nos lleva a equivocarnos. Por eso la validez de este diagnóstico nos ayuda, más allá de que hay gente que es muy vaquiana, para ellos los toros dejaron de trabajar y salieron gordos del servicio. Bueno, el resultado fue el 68%. Para nosotros, acá hubo un factor en diciembre o primeros días de enero que cortó los celos, pero de forma muy violenta, que es lo que nos puede pasar y es los riesgos que tiene esta técnica, que uno le saca la foto al momento de ahí, pero uno no puede decir que estas que están ciclando están preñadas. Las que están ciclando pueden dejar de preñar, que para nosotros fue lo que ocurrió. Si nosotros vemos este segundo caso, que es un caso de basalto, en la tercera sección del departamento de Durazno, el resultado fue muy parecido. La primera cría 38 ciclando, 41 final. Las que estaban ciclando se preñaron y prácticamente nada más. Este productor reaccionó, como lo vamos a ver ahora, como muchos otros y que lo hemos mencionado. Nosotros le sugerimos que sacara a los terneros que hicieron destete precoz y me dijo, no estoy en condiciones. No está mal, si falla, que falle. Y esa creo que ha sido creo que lo han mencionado los colegas, lo hemos observado este año muchísimo por diferentes motivos. El ganado adulto, bueno, 55%, es casi lo mismo que estaba ciclando en diciembre, salió preñado finalmente, de modo que 69% es un fracaso rotundo desde el productor que está acostumbrado a andar siempre arriba del 80% y casi siempre arriba del 85%. De nuevo, para nosotros acá lo que hubo es algún factor que en enero o en diciembre hizo parar los celos y no hubo más. De nuevo, el mismo comentario de la observación del capataz, los toros no trabajaron en enero. De hecho, en la ecografía, las preñeces que hay, la mayoría son anteriores a esa. Bueno, en primer lugar, estas fueron las lluvias en la zona. Octubre llovió más o menos bien. Sobre el final un poco, tuvimos una buena lluvia en noviembre, relativamente espaciada. Noviembre, diciembre, que es un mes clave para todo eso. No solamente no hubieron lluvias ahí, sino que la primera de enero vino tarde y 15 milímetros en enero es nada prácticamente. Recién empezó a llover hacia el final de enero, que para nosotros ahí, y uno amontonado uno atrás del otro y no paró de llover. Pero en diciembre fue un mes para el campo natural evidentemente muy estresante. Esto, visto así, capaz que es mejor si usamos la información que nos provee Línea, gracias a esta información. Si lo vemos acá, tenemos octubre seco, y miren que es el sur del país. Las lluvias en noviembre que fueron relativamente buenas, sobre todo al norte, pero relativamente buenas, y esto es diciembre, ¿no? El déficit hídrico en diciembre fue en todo el país muy poco complicado. Y nosotros confiados y siempre esperando de que viniera y que va a llover, y después más adelante, digamos en enero y febrero tuvimos lluvias, pero diciembre fue un mes clave, es un mes clave y no hubieron lluvias suficientes. Mejor todavía, aprovechando la información que nos provee Línea, como siempre mostramos el monitoreo mensual de vegetación con esos índices que nos muestran, ellos lo hacen cada 10 días. Este es un resumen del mes, pero vieron que octubre bastante bien, en noviembre fue bastante más seco.
Miren diciembre y miren lo que es enero, además, sobre todo en esta zona norte del país, Artigas, Salto, ahí una parte de Tacuarembó que estuvo muy, pero muy seco. Sobre todo en diciembre, en muchos sectores en el de cría, la gente estaba empezando a pensar en destetar sus terneros. Pasa que nos olvidamos después toda el agua que vino después. Pero diciembre fue verdaderamente un mes muy complicado para la cría. Y las lluvias de enero no se vieron reflejadas en enero, evidentemente, en febrero y sobre todo en marzo. Quiere decir que todo eso fue, digamos, los beneficios que tuvimos por esas lluvias, que las que faltaron en diciembre, que vinieron de mediados de enero en adelante, recién se fueron a ver en febrero. Con respecto a la temperatura, esto es información de Iña Tacuarembó, de la estación de Iña Tacuarembó, que yo supongo que no debe ser el lugar más caluroso del departamento. Yo me imagino más caluroso debe ser en alguna cuchilla de basalto donde hay muchas vacas al mediodía con la piedra ahí a flor de tierra, ¿no? Pero miren la cantidad de días que hubieron en diciembre por arriba de 30 grados, incluso por arriba de 35 y casi 40 grados. Y la cantidad que hubieron en enero. Esto es extremadamente estresante. Yo creo que lo vivimos nosotros. Uno pasa el tiempo y parece que sufre más el calor. Pero coincidiremos todos que este fue, los últimos 15 días de diciembre, los primeros de enero fueron verdaderamente muy estresantes. Nosotros lo vemos de dos puntos de vista. Uno es el que mencionaban sobre la reabsorción embrionaria. Todos los que están en el tema de embriones saben que si les llega a tocar un día por encima de 30 grados como esos, en el momento en que superovular una vaca y antes de recolectar los embriones, sabe que seguramente va a sacar todos deformes, todos muertos, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en el campo natural, en el basalto, en el verano, a fin de año con un calor por encima de 35 grados? Me pregunto. Pero yo lo que voy que para nosotros, y no tengo información al respecto, y estaría bueno, capaz que Graciela nos puede proveer, es qué es lo que sucede con el celo de la vaca, con esa vaca que queremos sacar del anestro, con ese estrés calórico. Para nosotros tiene que haber sido uno de los factores más importantes depresivos, aparte de la falta de pasto que tuvimos en diciembre, que tiene que haber frenado, y es lo único que se nos ocurre que puede haber sido de los factores que frenaron en esos casos que mostramos que fueron extremos, es cierto, no fueron todos así, pero que tienen que haber sido los causantes de ese freno del celo. Para corroborar eso, para enfatizar eso, les digo que de los productores que teníamos información de cuándo habían retirado los toros, que no son todos obviamente, les miramos un porcentaje. Los que retiraron los toros al 31 de enero tuvieron mucho menos preñez obviamente que lo que sacan a fin de febrero. De modo que los de fin de febrero y marzo aprovecharon esas condiciones que vinieron después de la lluvia. El que tiene un campo que le tiene que entorar necesariamente más temprano y retira habitualmente más temprano, sufrió todas las consecuencias porque las agarró todas juntas. Bueno, esta placa que le he robado la SINA, coincidentemente con lo que vimos, decimos, hay productores que toman decisiones todos los años porque saben que para ellos algunas medidas son un insumo más y de esa manera tienen producciones de terneros parejas en forma homogénea. Sin embargo, este año, más que ningún otro año, coincidiendo con mis colegas, acá hubo un problema también del ser humano, que es el criador, que es el empresario que está atrás, que toma decisiones. Muchos productores, en parte confiados porque parecía que iba a ser un año bueno, y en parte porque, por un lado, los costos de producción en todo el sector agropecuario, pero en la cría también, se han ido muy pero muy altos, y además porque los valores en general, lo que hacía en el momento y colocándose en aquel momento era que el productor estaba verdaderamente desanimado. Si nosotros vemos el precio del ternero, primero comparado con el 2012, 2013, con el año anterior está mucho más abajo y estamos en una pendiente. Me van a decir que acá en esta época normalmente no se venden muchos terneros. Esto es información de las pantallas. Es cierto, los pocos terneros que hay en esa época son muy refugos, el año anterior son novillitos o son de otoño, pero de todos modos es un indicativo, es lo que el productor escucha y bueno, tiene que determinar si gastarse 40 o 50 dólares en destetar un ternero de destete precoz y el ternero vale 200 dólares, la verdad que no es mucho estímulo. Hay algunos que lo tienen claro y lo hacen totalmente, muchos otros tienen en cuenta estas cosas. Para nosotros, más que el precio del ternero, el productor está siempre pendiente del precio del ganado gordo. Así si queremos ver lo que venden la mayoría de los criadores, que aparte de su ternero son las vacas gordas, podemos ver cómo había sido el año, digamos, para la vaca gorda, y en el momento de este diciembre, en el momento de la tormenta perfecta, que no hay pasto, que hace un calor muy pero muy intenso, los terneros no valen, y la vaca vale el precio menor en todo el año, la verdad que todo eso creo que tiene que haber influido sobre la decisión de los productores de tomar medidas o no para sacar esas vacas del anestro. Estoy un poquito pasado, casi la hora, no sigo.
No hay problema. Gracias. Bueno, coincidiendo con, para tratar de mostrar eso, como mucha gente tomó decisiones en base a esa situación en general de mercado y la situación personal a fin de año. Bueno, más o menos la tercera parte de nuestros clientes hacen revisar sus toros antes, eso es bastante consistente, pero increíblemente, inclusive menos productores usaron una cosa tan sencilla como la tablilla, que este año hubiera sido, creo yo, fundamental, me parece muy importante a pesar de todo lo demás, ¿no? Una cosa, pero lo que sí refuerza lo que yo digo sobre las decisiones, cada vez menos gente hace destete precoz. Muchos después del resultado hubieran dicho, lo hubiera destetado, la verdad que sí, pero es increíble que no se utilicen estas técnicas más sencillas que antes creo se usaban un poco más y que tenían resultados, especialmente este año, se debieron usar un poquito más. Más de la mitad toman prevenciones a enfermedades de la reproducción, por suerte, aunque por otro lado mucha gente cree que solamente vacunando contra enfermedades de reproducción va a tener buenos índices, para nosotros lejos de eso. Vean cómo va decayendo los mejoramientos forrajeros en nuestros clientes, coincidiendo con eso de que cada vez hay menos área de mejoramiento forrajero destinados a la cría y la gente opta más por la bolsa de ración o por el tete precoz, por el grano más que por los mejoramientos forrajeros, lamentablemente. Más o menos la tercera parte clasifica su ganado por fecha de parto. Las sales minerales más o menos estables y más o menos lo mismo en la diagnóstica teórica es la conducta de nuestros clientes que analizamos en este resultado. Por último, para terminar, porque se nos ha sido un poquito largo, estos son algunos resultados de... Estos 7 productores son rodeos que nosotros trabajamos muy cercanamente. Estamos muy arriba de ellos, tienen alto asesoramiento y entonces podemos llevar estos registros con bastante precisión, a pesar que son registros llevados por el productor mismo, pero y sus empleados que son muy confiables, ¿no? Esto fue el año pasado y este es este año, números bastante parecidos. Hay un incremento en las muertes postnatales para nosotros, y creo que le habrá parecido a todo el mundo, los problemas de diarreas en los terneros, los problemas sanitarios producto de este año tan inusualmente llovedor y demás, incidieron en algún punto más en las pérdidas Hay un poquito más de pérdidas en los abortos, en nuestro caso se lo adjudicamos por lo que pudimos hacer a la neospora canina como número 1, en la leptospirosis como número 2, y las muertes al parto que todavía siguen siendo difícil de tragárselas porque la verdad que estos números a nivel internacional son un poco altos, ¿no? Así que eso es toda la información que teníamos para ustedes y muchas gracias.